secretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros en la entrevista, Benedicción. Gracias a ti, Andrea. Interesantes temas, sobre todo temas sensibles, lo que está sucediendo en Barinas, después de que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. La sala electoral se pronuncia y convoca a una repetición de las elecciones que se van a llevar a cabo el 9 de enero de 2022, la separación de Argenis Chávez como candidato y la separación de la gobernación. Muchas lecturas que hacer y quiero que las hagamos desde la altura y el respeto. Por supuesto, como siempre ha sido cada vez que conversamos, yo percibo dos cosas. En primer lugar, bueno, a ti, a tu equipo y a toda la gente que nos ve, felicitaciones. Está arrancando diciembre, ojalá que sea exactamente un tiempo de nuevas realizaciones y de nuevas esperanzas. En ese sentido, yo anoto, en primer lugar, un conjunto de debilidades que se han hecho manifiestas. Hubo el 21 de noviembre un resultado electoral que evidenció una gran debilidad de todos los actores. El gobierno saca la peor votación de su historia y las oposiciones muestran una gigantesca ineptitud. Ahora, sobre ese piso de mosaico partido, sobre esa debilidad extrema demostrada el 21 de noviembre, el caso Barinas muestra también una crisis institucional. La Fuerza Armada que estaba a cargo de la seguridad y custodia de las actas, el CNE que no reclama ni denuncia ese retraso y absolutamente inexcusable, el TCJ entrando en competencia a un área fuera de su incumbencia y por último incluso afectando los acuerdos que había logrado el Poder Ejecutivo en México. O sea, ¿piensa usted que con toda esta serie de eventos que describe se le dio una patada a la Mesa de México? Pienso que tenemos involucrados en esta crisis a la Fuerza Armada, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Electoral. Es decir, tenemos en primer lugar, una extrema debilidad de los actores políticos. En segundo lugar, una manifiesta crisis institucional. Es una situación delicada. Yo llamo a los señores del gobierno, a los señores de la oposición y a la sociedad civil a entender lo delicado de esto. Que no sigamos viendo que si a este árbol se le partió una rama, a aquel árbol se le cayó una hoja. No, es el bosque lo que está en peligro. Esa es la debilidad. Veo también que hay una gigantesca oportunidad. Una oportunidad de que los factores que creen en la necesidad de reinstitucionalizar el país, y ojo, esos factores están en la oposición y también en el gobierno, pero tienen que tener valentía para defender lo que han estado trabajando. Tienen que tener valentía para defender, por ejemplo, los acuerdos de México y la existencia misma de esa mesa, de ese espacio de encuentro y negociación. No puede ser que, por ejemplo, el señor presidente Nicolás Maduro invite a la Unión Europea y como un factor extremo e irresponsable del gobierno tirotea la misión de observación de la Unión Europea, entonces el señor Maduro hace lo mismo, elevando el tono. O sea, no se puede competir en función de quién es más irresponsable que. Si usted cree que en efecto hay que avanzar en el proceso de liberalización económica y de reinstitucionalización política, bueno, defiéndalo. Por cierto, en el campo opositor hay que hacer exactamente lo mismo. Aquí en el país hubo una situación extremadamente lamentable donde importantes factores de la oposición venezolana intentaron hacerse los locos frente al tema electoral. Bueno, ahí tenemos lo ocurrido en Barinas. Si el pueblo barinés no hubiese votado, no estuviésemos en presencia de esta situación. ¿Qué debería pasar de aquí en adelante, al menos en Barinas? ¿Piensa usted que la Mesa de la Unidad o todos los factores que hacen vida en la oposición venezolana, como usted lo describe, las oposiciones deberían presentar una candidatura unitaria? ¿Cuál debería ser la estrategia y cuál debería ser, a su juicio, la estrategia política que se debería seguir para obtener una victoria en esas elecciones que se están convocando para el 9 de enero? Sobre la base de lo ocurrido el 21 de noviembre, yo creo que esa decisión no la podemos dejar los venezolanos en manos de las direcciones políticas convencionales. Ya vimos que las direcciones políticas convencionales son absolutamente incapaces de ver cosas tan obvias como la necesidad de ir unidos. Yo creo que tiene que existir un movimiento de opinión en Barinas y en Venezuela muy poderoso que obligue a que en Barinas haya un y solo un candidato del país que quiere cambio, del país que quiere evolucionar hacia un espacio de convivencia y de respeto mutuo cierto.
porque eso es indispensable para la construcción de prosperidad sostenible, eso es indispensable para salir de la emergencia humanitaria compleja, eso es indispensable no para el gobierno, no para la oposición, eso es indispensable para los venezolanos. Ahora, insisto mucho en que tiene que haber un movimiento de opinión del país, porque este no es un problema de los barineses. Esta es una oportunidad que los barineses le regalan a toda Venezuela. Lo que pasa en Barinas puede determinar en gran medida lo que pasa en Venezuela en los próximos 3 años. Desde el punto de vista político, esa decisión, ese revés electoral que sufre el Partido Socialista Unido de Venezuela en Barinas, ¿significa para usted un quiebre del chavismo? No necesariamente, ¿sabes? No necesariamente. Yo creo que significa un golpe simbólico importante que se da además en el marco de una derrota electoral también muy importante. Ahora, yo creo que los venezolanos debemos dejar de jugar ese juego del todo o nada, ¿no? De creer que la próxima batalla va a ser la última y además va a terminar con mi adversario. Darle ese carácter épico a cada evento, ¿no?, electoral. La historia no es una comiquita, ¿no? El adversario no es un villano de Marvel. Así no se hacen las cosas en la vida real. Aquí, en este país, en este momento, ya se demostró que aquello que dijo alguna vez Chávez de que iba a volver polvo cósmico a la oposición, no fue posible. Y aquello que algunos opositores pensaron, que era que iban a mandar a Guantánamo a sus adversarios, tampoco es posible. Aquí tenemos que convivir, que no es lo mismo que cohabitar. No es lo mismo que cohabitar, tenemos que convivir y para convivir tenemos que lograr la reinstitucionalización del país y para eso hace falta políticos que hagan política, no que hagan bullying, sino que hagan política, no que sean influencers en las redes sociales, sino que sean dirigentes políticos y necesitamos ciudadanos que asuman a plenitud la responsabilidad política que significa ser ciudadano, sobre todo en esta hora de emergencia nacional. En ese marco de la convivencia que usted bien señala, no es coexistir con el otro, vimos que los gobernadores electos por la oposición sostuvieron una reunión en el Palacio de Miraflores con el presidente de la República, Nicolás Maduro. A sus ojos, ¿cómo ve este encuentro entre Rosales, Galíndez y Morel con el presidente de la República, Nicolás Maduro? Para muchos eso era un punto de honor porque significaría el reconocimiento o no al presidente, así como fue un punto de inflexión la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Le da usted este mismo color a este encuentro o cómo lo califica? Yo creo que fue un gesto de seriedad, de responsabilidad de representantes de distintos niveles del poder público. Yo creo que ¿con quién iba a conversar, por ejemplo, Manuel Rosales? ¿Con quién? Íbamos a inventar un presidente imaginario para que él conversara. Yo creo que tenía que hablar con quien es un factor real de la política nacional y ese factor real está en Miraflores. Yo creo que además Maduro hizo lo que correspondía, darle el trato respetuoso a quien ha ganado legítimamente esa posición, en vez de estar imponiendo o inventando comisarios políticos o supuestos protectores. Yo creo que ambos hicieron lo que tienen que hacer. Ahora, creo que es demasiado importante en este momento decir con claridad, no bastan los gestos, son necesarias las conductas. Los gestos pueden ser valiosos para la foto, para el símbolo, para el discurso. Las conductas son fundamentales para la transformación de la realidad. Y aquí recuerda lo siguiente, hablamos en primer lugar de una crisis política expresada en el debilitamiento de todos los actores. Y después hablamos de una crisis institucional a propósito del tema Barinas. Bueno, esa crisis institucional, esa crisis política no se da en un laboratorio, no se da en un escenario académico, en un debate, en una facultad. No, se da en un país donde la gente literalmente se está muriendo de mengua. Se da en un país donde los asalariados, donde los jubilados, donde los pensionados tienen que escoger entre comprar la pastilla o comprar el alimento, o no les alcanza para ninguna de las dos cosas. Se da un país que tiene muchísimo malestar y es un país tan noble que todavía a estas alturas intenta que ese malestar se exprese con el voto. No sigan provocando, repito, no sigan provocando la rabia de la gente. Denle espacio a que precisamente sea a través de vías civilizadas como el voto y el debate ciudadano que las cosas, las realidades nefastas puedan transformarse en nuevas y virtuosas realidades. Ese país en crisis que usted describe está demandando de parte de los diferentes voceros del país
respuestas contundentes que se traduzcan en hechos concretos, como usted decía, no hace falta gestos, no hace falta símbolos, hace falta conductas, hechos. ¿Cuál piensa usted es el principal desafío de los líderes de la oposición venezolana ante este escenario y después de estos resultados electorales? Mira, yo en primer lugar, Endina, creo que hace falta en los líderes de las distintas oposiciones en nuestro país, lo mismo que le hace falta a los líderes de algunos de los oficialismos que existen en Venezuela. ¿También piensa usted que coexisten oficialismos en el país, así como hay distintas oposiciones? Yo creo que es evidente, yo creo que hay un oficialismo, por ejemplo, que promueve el encuentro en México y que se lleguen a algunos acuerdos en México y que dentro de esos acuerdos, por ejemplo, Freddy Superlano pudiera ser candidato. Y hay otro oficialismo, ¿no?, que estimula, por ejemplo, a la sala electoral del TCJ para que haga lo que haga, diciéndole, dale, que yo te apoyo. Enfréntate a Miraflores, que yo te apoyo. Eso es muy delicado, porque las oposiciones cuando pelean entre sí, bueno, escriben artículos o hacen discursos, pero los oficialismos cuando pelean entre sí generan conflictos que terminan afectando la vida de todos los venezolanos. Chuo, acaba de decir algo muy interesante, y es que si a su juicio existen distintas oposiciones, existen distintos chavismos, hay una corriente que hoy está tratando de impulsar la iniciativa de un revocatorio. ¿Es pertinente en este escenario que estamos viviendo hoy pensar en la estrategia política de un revocatorio? Y en este caso, eventual, ¿sería promovida por los distintos factores que hacen vida en el chavismo y hacen vida en la oposición? ¿Cómo ve este tema? Yo creo que la siguiente estación de este tren que se llama Venezuela es el 2024. Yo creo que cualquier cosa pueda servir quizás a un interés particular de un grupo o de varios grupos para tratar de tener nuevamente clientela electoral o fanatismo en las barras, pero yo creo que es demasiado claro en la experiencia histórica de Venezuela que el referendo revocatorio es un derecho en el papel que puede ser ejercido sí y solo si el poder lo admite. ¿Qué pasó en el año 2004? En el año 2004 el referendo revocatorio se pudo hacer cuando el gobierno dijo, sí, vamos a darle, lo puedo ganar. En el año 2016 no se dio porque el poder jamás hubiese podido ganar ese referendo revocatorio. Aquí, repito, tenemos 2 años y un poquito más para hacer bien lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle al país que quiere cambio un y solo un candidato a la presidencia de la República. Para eso es necesario lograr acuerdos políticos dentro de la oposición, acuerdos políticos entre la oposición y el chavismo, crear una plataforma confiable para que haya ese proceso de elección primaria del que surja un y solo un candidato y entonces llegar al 2024 con un candidato, un proyecto de país y una dirección colectiva. Para todo eso, Endrina, tenemos apenas 3 años y eso sí requiere de esfuerzo, de voluntad, de ganas, de criterio y de talento. Ojalá que en la oposición, sobre la base de esta situación lamentable que se dio el 21 de noviembre, vean que en efecto ese es el camino. Bueno, gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Jesús Chuo Torrealba, ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros. Y